Bienvenidos al webinar de planificación y programación de mantenimiento. Mi nombre es José Enrique Pazanina y en esta oportunidad les voy a guiar en el desarrollo de este interesante webinar donde veremos la visión holística de la planificación y programación de mantenimiento y su impacto, por supuesto, en la compañía. Les comento un poco de mi trayectoria. Tengo alrededor de 20 años de experiencia, 4 años de experiencia en proyectos, en Mina Tintaya. También desempeñé como supervisor de mantenimiento en Gloria, en la planta de Altos Iguas, y también en proyectos en Shogun Hierro Perú relacionados al relave. Luego comencé mi carrera en la parte fascinante de la maquinaria pesada. Alrededor de 16 años comencé con el dealer de la marca Caterpillar, Ferreiros. Me desempeñé como especialista de tractores, especialista de camiones mineros, planner senior y jefe de planificación central. Luego me desempeñé como jefe de contratos, cerrando el contrato con Anglo American de Quellaveco relacionado a los camiones autónomos. Muy interesante esa experiencia. Desarrollé diversos proyectos en minas de Tajo Abierto, las principales del país, como Chinalco, Antamina, Las Bambas, Cerro Verde, Toquepala, Cuajón, en Sao del Perú, Yanacocha, Barri Pierina, Marcobre y Jatve. Luego me desempeñé como superintendente de planificación en la empresa MUR, que tiene alrededor de 1000 máquinas que desarrollan diversos proyectos. Teníamos proyectos de mantenimiento en Chinalco y Toquepala, y también bajo mi responsabilidad estaba la planificación de los overhaul en los talleres que se encuentran acá en Lima. Luego me desempeñé como gerente de producción y mantenimiento. Bajo mi responsabilidad estaba la fabricación de máquinas perforadoras Race Boring. Fabricamos máquinas para Rusia, Brasil, México y por supuesto acá Perú. Desarrollamos diversos proyectos también acá en el Perú. Bien, mi experiencia en cátedra, soy profesor de pregrado en la Universidad de UTEC, en el Departamento de Ingeniería Mecánica. También soy profesor de posgrado en el Diplomado de de gestión de mantenimiento de maquinaria pesada, y también en pregrado en el Departamento de Ingeniería Mecánica. También soy profesor de posgrado en la Maestría de Gerencia de Mantenimiento en la Universidad Nacional del Callao y, bueno, hago consultoría y capacitación también en el Colegio de Ingenieros. Mi formación, soy ingeniero mecánico de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Tengo una maestría en ingeniería mecánica en la Pontificia Universidad Católica del Perú, también otra maestría en administración estratégica de empresas en la Escuela de Negocios de Centro Católica. También apliqué un PEP de gestión de mantenimiento de maquinaria pesada muy interesante hace muchos años en Texú. Y bueno, soy Black Belt de Lean Six Sigma por Caterpillar y también desarrollé un programa de habilidades gerenciales muy interesante en Harvard Business Review. También hago estudios de desarrollo académico como análisis vibracional y mantenimiento predictivo para poder detectar eh, fisuras en un rotor Jeffco, todo subvencionado por Consitec hace muchos años. Y luego también un proyecto de implementación de backlots que se aplica en gran minería, básicamente en tractocamiones, en un terminal portuario. Esto ayudando a un ingeniero que desarrolló este proyecto, elabora en el terminal portuario, y bueno, realmente fue algo muy interesante porque dio muy buenos resultados. También un análisis de estructural de costos de Fullmark para perforadoras de gran alcance, y también un estudio de Machine Learning para mantenimiento predictivo para estimar la vida de los motores de 4000 HP en gran minería. Bien, imaginemos que estamos un día en un aeropuerto internacional y miren, hace mucho tiempo tengo una fotografía cuando hice un viaje y me quedé impresionado porque veía la cantidad de aviones que estaban a punto de aterrizar y me hacía la pregunta, ¿y cómo controlan ese flujo impresionante de aviones? Y bueno, y la respuesta está en la torre de control. La torre de control juega un papel muy importante dentro del tráfico aéreo, pero también en la planificación y programación de mantenimiento. Juega un papel crítico cuya meta pues es que lograr que la mayor cantidad de paradas sean programadas, planificadas, y un pequeño porcentaje correctivo, ¿no? O sea, por ejemplo, en maquinaria pesada, digamos al 80%, pero en otras industrias como la aeronáutica puede llegar hasta el 99%, ¿no? Bien, pero también la torre de control, que es la planificación y programación de mantenimiento, va a interactuar con diversas áreas, diversas actividades. Va a interactuar con las actividades de mantenimiento predictivo, cuyas son aquellas actividades que nos van a determinar el ritmo de las paradas de mantenimiento, ya que todas las paradas se van a alinear al mantenimiento preventivo. Hablamos del mantenimiento más básico. Monitoreo de condiciones para detectar la salud de los equipos, de la planta.
administración de backlogs para corregir problemas que están latentes, la administración de repuestos, que es fundamental para poder ejecutar el mantenimiento, la administración de componentes mayores, estos se van a reparar a otros lugares especializados para poder retornar y eso toma tiempo también, y a veces también la disponibilidad de estos equipos también, de estos componentes, no es inmediata, por eso hay que prestar atención especial a estos trabajos. El capital humano también es fundamental. Una empresa sin personal capacitado realmente no va a tener los resultados que esperamos. Y la ejecución propia de las reparaciones en sí, el mantenimiento mayor, ¿no? Entonces, todas esas actividades tienen que velarse por medio de un KPI, por indicadores. ¿Para qué? Para lograr la mejora continua, el círculo virtuoso de la mejora continua y, por supuesto, también a todos los procesos, ¿no? Entonces, la planificación influye en diversas áreas, solo suponiendo algunas áreas que son importantes, pero interactúa como torre de control hacia todas las áreas que se ven involucradas justamente en el mantenimiento. Bien, ¿y por qué debemos de planificar? No nos olvidemos. ¿Por qué? Porque las empresas están creadas básicamente para generar valor a sus clientes, solucionarles los problemas. ¿Para qué crean una empresa los dueños accionistas? Para que genere más valor, retorno por su dinero, ¿no? Que han invertido. También generar sostenimiento a los proveedores, los que permiten que la empresa siga operando y por supuesto también generar impacto positivo pues en el medio que los rodea, el medio ambiente, la sociedad. Pero ¿cómo logramos eso? Logrando rentabilidad de la compañía. Para poder sobrevivir, la compañía tiene que generar rentabilidad. Y el mantenimiento juega un papel vital muy importante dentro de este objetivo fundamental, el cual básicamente lo que hace es, si hacemos ayuda de esta imagen, en el eje vertical tenemos el costo por tiempo muerto de detenida la máquina y en el eje horizontal vemos el costo de mantenimiento propiamente dicho. Entonces, miren, si trabajamos en esta zona, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un costo elevado de mantenimiento y las paradas son bastante, pues, cortas, ¿no? Pero ciertamente que no estamos en una buena zona. Si trabajamos en esta zona, lo que va a pasar es que los costos de mantenimiento son significativamente menores, pero el tiempo de parada es mayor y las pérdidas de producción también. Entonces, no nos olvidemos por qué estamos haciendo mantenimiento, ¿no? Para producir y para poder generar ingresos en la compañía, ¿no? Por eso es que es importante trabajar en una zona. Esta es la zona óptima de equilibrio. En esta zona debemos trabajar, donde no tenemos muchos costos de mantenimiento, o sea, un balanceado, y también los costos por tiempo muerto también son los menores. ¿Ya? Entonces es muy importante tener este balance. ¿Para qué? Para tener un buen ratio vital el cual relaciona el costo del capital de la inversión en el activo, el costo de mantenimiento, que es per se influencia directa de mantenimiento y por supuesto de la planificación de mantenimiento, y la operación son costos recurrentes, pues operaciones y producción. Pero ¿en qué influye el mantenimiento en la producción? Algo fundamental. ¿Por qué? Porque cuando se planifica más, se reducen las paradas por fallas y por lo tanto la disponibilidad va a subir y se puede producir más dependiendo de la utilización que le dé producción. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a poder producir más. Entonces, influencia de manera positiva el mantenimiento en la producción. Entonces, por ello es muy importante saber este ratio. ¿Cuánto nos cuesta producir una lata? ¿Cuánto de leche? ¿Cuánto nos cuesta producir una botella de agua? ¿Un watt? ¿Una tonelada? ¿Cuánto nos cuesta mover una tonelada? ¿Cuánto nos cuesta perforar un metro? Entonces, todo ello es muy importante porque debemos de reducir a la mínima expresión el costo por unidad de producción. Entonces, de esa manera nosotros influenciamos de manera positiva en la gestión empresarial. Y esto es muy importante. ¿Qué niveles de planeación conocemos? A modo de repaso, porque esto lo vimos también en otro webinar. Básicamente, es que debe haber un alineamiento a la gestión de mantenimiento. Todo viene desde la estrategia del negocio, desde la estrategia del propietario. El propietario elige qué es lo que va a hacer con su compañía. Para esto recurre a la visión, al plan estratégico empresarial. Entonces, la visión de la compañía le establece los accionistas, el dueño de la compañía, y esto decanta hacia el directorio y la gerencia general. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar el negocio en base a la visión que se está esperando de la compañía.
Y esto va a decantar en la gestión de activos, en la gerencia de gestión de activos. ¿Para qué? Para pues gestionar apropiadamente los activos físicos para que pueda cumplir el plan estratégico empresarial. Recordemos que la gestión de activos se enfoca en lo que puede hacer el activo, más no en el activo físico, sino en lo que puede hacer el activo por la compañía, en el valor que generan los activos por la compañía. Y esto decanta, por supuesto, en la gerencia de operaciones y la gerencia de mantenimiento. Entonces, todos están alineados y también hay un feedback de retorno, dado que la gerencia de mantenimiento y, por supuesto, la planificación de mantenimiento tiene que estar alineado hacia la estrategia del negocio. Y eso es fundamental, es muy importante. En ese contexto se encuentran niveles de planeación. El nivel estratégico es el de largo plazo, el que involucra la visión corporativa, la gestión de activos, el alineamiento con la gestión de activos, y el LSC, que es el Life Cycle Costing, que es el costeo del ciclo de vida completo del activo. La gestión táctica involucra el mediano plazo, vale decir, las filosofías a adoptar, el TPM, el RCM, el mantenimiento basado en la confiabilidad, el nivel operativo tiene que ver con el corto plazo, básicamente con el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y por supuesto la mejora continua. Esto hay que recalcar que la mejora continua está en todos los niveles, ¿no? Solamente que esta parte lo estoy mencionando para poder hacer hincapié que en la parte operativa es fundamental la mejora continua. Y bien, la planificación y programación de mantenimiento involucran en estas tres palabras, qué, cómo y cuándo. ¿Por qué? El qué significa qué es lo que se va a hacer, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que se va a hacer en cualquiera de las actividades de mantenimiento? ¿Y cómo se va a hacer? ¿En base a qué? En base al monitoreo, en base a lo que indica el fabricante, en base a lo que el departamento de ingeniería podía establecer. ¿Y por qué? Porque esto parte de la estrategia. En la estrategia se define el qué se va a hacer. Y el cuándo se establece por la programación cuando pues ya se completan los recursos, repuestos, materiales que se necesiten para hacer el mantenimiento. Entonces, el qué y cómo estaría pues en el campo de acción del planificador de mantenimiento y el cuándo en el programador de mantenimiento, quien indica el afinamiento de cuándo se van a realizar esas actividades de mantenimiento. ¿Por qué? Porque la planificación y programación de mantenimiento va a velar por todo el ciclo completo de vida del activo, del ciclo completo de la vida del activo. Entonces, va a administrar rutinas de detección, paradas no programadas, servicios periódicos de mantenimiento, mantenimientos mayores, cambios de componentes mayores, cambios planificados de componentes y así hasta que complete el ciclo de vida del activo. Entonces, si hablamos de la planificación y programación de mantenimiento, tenemos que hablar de los objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos? Primero, proporcionar soporte táctico, estratégico y operativo y logístico a la organización. Recordemos que los niveles de la planificación están dentro del nivel estratégico, táctico y operativo. ¿Y la parte logística en qué sentido? Para poder completar y asegurar tener todos los recursos para poder ejecutar el mantenimiento. Entonces, ese es uno de sus objetivos. El otro objetivo es proporcionar planes per se de mantenimiento actualizados de corto, mediano y largo plazo, alineados a la gestión de activos, por supuesto, al ciclo completo de vida del activo y al plan estratégico empresarial, por supuesto. Otra actividad también fundamental es hacer seguimiento y sostenimiento a los planes de producción, porque tiene que balancear las actividades de mantenimiento y estas tienen que alinearse con la parte productiva en base a la disponibilidad y a la utilización de que va a ser la parte operativa. Por eso es muy importante. Por eso hablamos de ratio costo por tonelada, costo por metro cuadrado, costo por watt. O sea, el costo que nos involucra producir algo. Entonces, por eso es muy importante que el planificador tiene que hacer ese seguimiento y sostenimiento a los planes de producción. Y por supuesto, también el área de planificación y programación de mantenimiento sirve de guía a la organización de mantenimiento. ¿Con qué fin? Con el fin de poder entregar todos los indicadores de mantenimiento. El área de planificación y programación de mantenimiento es la encargada de recopilar todos los KPIs de mantenimiento. Por lo tanto, va a direccionar a la gerencia de mantenimiento, va a ayudar, ¿para qué? Para poder visualizar cómo está el proceso de mantenimiento. Vamos a ver, para poder comprender un poco más, un modelo de planificación y programación. Dentro de la gestión es muy importante alinearse, usar modelos, porque esto nos ayuda a trabajar de manera ordenada, de manera robusta y nos va a poder permitir seguir una secuencia que nos va a ayudar a poder generar sinergias entre áreas
y también poder ser más efectivos en la gestión. Y vamos a ver este modelo. Podemos ver en la cabecera que está la estrategia de mantenimiento y en la parte de la base, la mejora continua que está durante todo el proceso, todo el proceso. Iremos explicando uno a uno. Vamos por la parte de estrategia de mantenimiento. La estrategia de mantenimiento se define durante la gestión de mantenimiento. Recordemos que hay la gestión estratégica de mantenimiento, la capa superior, que está aquí, donde está, pues, a modo rápido explicamos, la parte de políticas de mantenimiento, planes de gestión, la organización, el organigrama, la mano de obra, auditorías, etcétera. Y en la capa táctica de mantenimiento, que es la gestión táctica de mantenimiento, que está en color azul, podemos ver la estrategia de mantenimiento. Y esta se va a optimizar por medio del feedback que se va a dar de la gestión operativa de la ejecución del mantenimiento. ¿En base a qué? En base, por ejemplo, a técnicas de análisis de datos, modelamiento, como por ejemplo el RCM, que es el mantenimiento basado, pues, mantenimiento basado en la confiabilidad. Entonces, todo ello, ¿qué va a hacer? Va a ser un input, una entrada, ¿para qué? Para actualizar la estrategia de mantenimiento. ¿Como qué, por ejemplo? La En base a la taxonomía, se va a dividir la máquina en sistema, subsistema y componentes. ¿Y qué va a suceder? Vamos a establecer qué parte se va a aplicar como mantenimiento basado en la condición, qué parte como mantenimiento predictivo, qué parte se va a reemplazar, o cuándo se reemplaza el activo, cuándo se hace un overhaul, cuándo se reemplaza cuando falla, cuándo se reemplaza de manera sistemática como mantenimiento preventivo, y el rediseño de equipos enfocado a cumplir su función y al mantenimiento. Acá no hablamos de rediseño de máquina que involucra hacer otras actividades. Esto involucraría ya al área de diseño propio de la máquina, ¿no? Acá hablamos de rediseño propiamente de mantenimiento. Entonces, esta estrategia de mantenimiento es fundamental, porque de aquí salen los planes de mantenimiento. El plan de mantenimiento sale de la estrategia de mantenimiento. O sea, la estrategia de mantenimiento hay que definirla bien, hay que definir bien. Bien, pero si hablamos de estrategia de mantenimiento, también tenemos que saber el contexto de la planificación y programación de mantenimiento. Tenemos que saber si es que hay un contrato de mantenimiento de por medio, tanto del que contrata como del que administra la ejecución del mantenimiento. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que saber si es que hay un contrato de por medio y también tenemos que saber que hay un riesgo asumido, tanto por el cliente como el contratista, como podemos ver esta imagen. Si hay un contrato de labor, por ejemplo, el riesgo es casi asumido casi en su totalidad por el cliente. Si es que hay un contrato de labor más repuestos, si es que hay un contrato MARC sin componentes mayores, si hay un contrato MARC con incluye ya componentes mayores que involucran la reparación, inclusive falla de estos, si es que hay MARC, contrato MARC y más servicios subcontratados, y si es que hay un contrato de costo por unidad de producción, costo por tonelada movida, costo por metro perforado, costo por latas producidas, costo por kilowatt, etcétera, etcétera. Entonces, si es que hay un contrato de mantenimiento, también se tiene que, en base a ello, diseñar la estrategia. ¿Por qué? Porque si estamos del lado del ejecutor, el contratista, tiene que establecer los márgenes en base al contrato firmado, que repito, pueden ser los que hemos mencionado. Y del otro lado, tiene que administrar, el dueño del contrato tiene que administrar el contrato a la contratista. Y las partes que desarrollará el contratista y las otras partes tendrá que hacerlas otra área, la propia de la compañía u otra contrata. Entonces, para modelar, hay que saber también si hay un contrato de mantenimiento de por medio. ¿Ya? Eso es algo específico, muy específico. Cuando no hay contrato de mantenimiento, nos olvidamos de esta parte. Pero cuando hay un contrato de mantenimiento, también hay que saber que eso va a afectar. Luego pasamos, una vez que se define la estrategia, ahora, hablar de estrategia de mantenimiento es un tema bastante interesante, bastante interesante. Es dinámico, inclusive varía de acuerdo a la edad de los equipos y de acuerdo también a los modelos, los tipos de equipos. Hay muchos temas acá por analizar. Vemos que son capas como la gestión táctica, la gestión operativa y la gestión estratégica de mantenimiento, y estos están alineados al plan estratégico empresarial, por supuesto, ¿no? Entonces, esto es un tema bastante amplio, bastante fascinante también, y es dinámico. Luego pasamos a las
herramientas básicas de mantenimiento, herramientas básicas tales como tan que parten básicamente de la taxonomía de los equipos, ¿no? En base a la norma ISO 14224, ¿qué hacemos? Dividimos la máquina. ¿Para qué? Para establecer sistemas, subsistemas, agrupaciones que nos permitan de alguna manera también poder gestionar apropiadamente las actividades. Y se van a convertir en tareas estratégicas, algo que se repite en el tiempo, o también algo que se va pues ejecutar hasta que falle, ¿no? Entonces, como hemos visto, la estrategia de mantenimiento depende también y está anidado y está conectado a la taxonomía. Esto es muy importante. Hacer una buena taxonomía ayuda mucho a ser efectivos en el mantenimiento. Entonces, ¿qué va a suceder? Todas estas partes que se está dividiendo la máquina van a decantar en estrategias de mantenimiento. O sea, son tareas. ¿Por qué pongo este nombre de estrategias de mantenimiento? Porque se usa mucho en los software de gestión. Entonces, ¿qué usan? Strategy Tasks, Strategy Maintenance, tiene diferentes nombres. Entonces, para poder asociar ello, vamos a explicar el concepto. Es algo que se repite en el tiempo, que se repite en el tiempo. Por ejemplo, acá cada 500 horas, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Se van a agrupar, tanto aplicados al sistema y subsistema, en actividades que se repiten. ¿Cómo qué, por ejemplo? Paradas por mantenimiento preventivo, cambio de componentes menores, cambio de componentes mayores, actividades de reparaciones. Entonces, ¿para qué? Para poder modelar la mayor cantidad de ejecuciones de trabajos de manera planificada. Claro, esto es influenciado también por el monitoreo de condiciones, de mantenimiento predictivo. De lo que se trata es de extender lo máximo la vida posible de los activos para pues realmente poder ser más efectivos, eficientes, mejor dicho, en los costos de mantenimiento. Pero también otra herramienta fundamental y muy importante viene a ser los standard jobs, las tareas estandarizadas. ¿Por qué? Estos trabajos estandarizados tienen una composición muy importante. Primero, la frecuencia. Cada cuánto tiempo se realiza. Segundo, qué involucra, qué repuestos consumibles involucra. Y el porcentaje también de reuso, que a veces también no se cambian todos los repuestos, se reusa, y eso es también importante. ¿Cómo se saca? Por estadística. Las horas de parada también, cuánto involucra en las horas de parada del equipo o de la planta, los procedimientos para ejecutar ese trabajo y las horas sombra. Todo este cúmulo de, de requisitos forman parte de un estándar. ¿Por qué? Porque nos ayuda a elevar los estándares, porque vamos a ir mejorando cada vez más que ejecutamos un trabajo. Nos va a ayudar a optimizar recursos, porque ya tenemos un trabajo estandarizado, entonces sabemos cuántas horas demora una parada y no podemos extendernos más. Y por lo tanto también podemos controlar los costos, no solamente en tiempo, horas hombre, porque están definidas, sino también los repuestos que se van a usar. Y no hay que estar realizando el trabajo una y otra vez para definir, sino tenemos bibliotecas de estándar. Es así como trabajan los software de clase mundial. Entonces la tarea titánica es para en la taxonomía que se ha hecho, hacer los estándares para cada componente. Y eso es vital, muy importante, muy importante. También los backlog son trabajos pendientes por ejecutarlos. Vamos a denominar un backlog en este caso, que es una tarea para corregir una condición anormal. Hay bibliografía que indica que el backlog es todo trabajo pendiente por hacer. Es válido también, pero en este caso le vamos a dar un enfoque un poco más eh, digamos, eficaz, en el cual vamos a enfocarnos en que el backlog se ha creado justamente, o le vamos a denominar backlog, para poder solucionar un problema. Entonces vamos a hacer la semejanza que son bombas con temporizador. Entonces en los equipos y en la planta son bombas que hay que desactivarlas. Entonces hay que ejecutar el backlog antes que suceda la falla, antes que suceda la falla funcional. Entonces, ¿por qué? Porque si no, lo que va a pasar es que va a explosionar la bomba y va a provocar ya una falla. Entonces no queremos eso. Entonces, cuando se ejecuta, cuanto más antes se ejecute, mucho mejor. Y también tenemos que entender algo, que estas actividades de estándar yo van a terminar en tareas estratégicas que tienen una frecuencia y van a decantar en una tarea, una actividad denominada tarea. Se denomina diferentes software, diferentes formas. Vamos a denominar tarea. Es una actividad, pero también no solamente la parte sistemática o la parte que tiene que ver con actividades programadas, sino también correctivos y los valores que son programados, pero no son sistemáticos, son tareas únicas, ¿no? Y una vez que esa prueba se convierte en una orden de trabajo.
La orden de trabajo ya tiene una asignación de costo, por lo tanto es fiscalizable contablemente y ya pasaría a listo para ejecutar por cuando se completen todos los recursos. Bueno, es un proceso sumamente simple, pero este proceso es mucho más complejo dependiendo de cada organización, ¿no? Obviamente. Pero para que se pueda entender el flujo a grandes rasgos. Luego pasamos a las actividades críticas de mantenimiento. Las actividades críticas derivan de las actividades básicas de las herramientas básicas, que son bastantes, ¿no? Hemos tocado solamente algunos, nos falta definir, tocar el evento, en sí un poco más profundo del orden de trabajo, los componentes del orden de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, solo estamos tocando algunos puntos a modo de ejemplo y va a decantar ya en las actividades críticas. Actividades críticas como qué, por ejemplo, el cambio de componentes, el cambio de componentes. Esta actividad es crítica porque los componentes toman tiempo en repararse. No se reparan de la noche a mañana, toman tiempo. Para que tengan idea, como mencionamos en un webinar anterior, eh, un componente, por ejemplo, una pala, se tiene que pedir con 2 años de anticipación, un componente de la rotación. Entonces, algunos componentes, por ejemplo, 1 año, 6 meses, 9 meses. Por lo tanto, se tiene que hacer con bastante tiempo de anticipación. Por eso es que la gestión de cambios de componentes mayores es vital, es muy, muy importante, muy importante. Inclusive cuando se adquiere una máquina o parte, cuando se inicia ya el comisionado y el funcionamiento de una planta, se tiene que tener ya componentes de respaldo ya que se han adquirido, incluso en plena construcción de la planta, incluso en el proceso ya de compra de la máquina nueva. ¿Por qué? Porque estos toman tiempo en llegar y repararse también toman tiempo, 1 mes, 2 meses, 15 días, 20 días, depende del tamaño y la disponibilidad también de los talleres. Entonces es un trabajo muy importante que hay que considerar y es fundamental. Y como vamos a ver luego, y hemos explicado también en otros talleres, básicamente los costos se concentran en los componentes mayores. Entonces, si queremos controlar en los costos, vamos a revisar prioritariamente los componentes mayores. Luego también las mejoras de producto. Estas mejoras de producto también son muy importantes porque provienen del fabricante, provienen de operaciones, provienen de la propia gestión y se hacen para corregir un problema. Por ejemplo, si viene del fabricante, tiene diferentes modalidades, ¿ya? Que inclusive muchos de ellos son pagados por el fabricante o un porcentaje, pero lo que hacen es corregir un problema que ya está estipulado que es una falla de producto, porque para esto hay una secuencia para ver si efectivamente es una falla de producto, porque puede ser una falla de mantenimiento, una falla de operación, una falla de aplicación, puede ser una falla pues de mantenimiento en sí, ¿no? Pero cuando ya se va descartando en base a metodologías, por ejemplo, una de ellas es el Six Sigma o el DMAIC, ¿qué hacemos? Vamos a encontrar que finalmente es una falla de producto. Entonces, la falla de producto también es una tarea crítica que se tiene que ejecutar. Y también una actividad crítica es el mantenimiento preventivo, el mantenimiento más básico en el cual se repite cada cierto tiempo. ¿Por qué es una actividad crítica? Como habíamos mencionado, el mantenimiento preventivo es el que determina el ritmo de la ejecución de los trabajos. Toda actividad que se realice, planificada, se alinea a la parada de mantenimiento preventivo. Entonces, el equipo para por mantenimiento preventivo y se aprovecha esa ventana de oportunidad, esa parada para ejecutar todas las actividades planificadas que se tengan. Por eso es una tarea crítica porque va a marcar el ritmo de la ejecución de los trabajos de mantenimiento. Por supuesto, también tenemos el monitoreo de condiciones, que es un input muy importante, el cual va a clasificar los sistemas, subsistemas y componentes en colores. Por ejemplo, en buen estado en color blanco, en este caso, en color amarillo cuando están en seguimiento con una actividad para corregir o hacer seguimiento, y cuando están en color rojo ya es peligro, es que hay que ejecutar algo que involucra inclusive la remoción del componente. Entonces, estas tareas definidas por monitoreo de condiciones tienen que considerarse en la planificación y programación de mantenimiento. Es fundamental, es fundamental. Luego también los backlogs. Los backlogs también, como les decía, es un trabajo para corregir un problema que está en proceso y hay que analizar la evolución de estos, ¿no? ¿Cuántos se están generando y cuántos se están ejecutando y cuántos se están acumulando? Por ejemplo, vemos acá se están acumulando una cantidad considerable, ¿no? En agosto, por ejemplo, tenemos 163 backlogs, ¿no? Es impresionante. Pero, bueno,
Acá hay que hacer algo, porque una mala gestión de backlog posiblemente no se está ejecutando los trabajos, o se están programando, o no se están programando los trabajos. Entonces, esto es muy importante. Pero también tiene que conversar con el top 10 de fallas. El top 10 de fallas tiene que conversar con los backlogs. Vale decir, si aplicamos Pareto, el 20% representan el 80% de las fallas. Este 20%, esta clasificación de fallas, tiene que estar dentro de los backlogs, porque los backlogs son el resultado de inspecciones y de diferentes áreas, por supuesto, que colaboran con los backlogs en las inspecciones. Pero ¿qué pasa si no conversa? Significa que estos problemas de los backlogs, así los ejecutemos, no van a corregir los problemas que adolece la planta o los equipos. Por eso es muy importante que tiene que tener una relación entre top 10 de fallas y los backlogs. Por eso es una tarea fundamental. Si corregimos y estamos sintonizados con los backlogs y la detección del top 10 de fallas, la disponibilidad va a subir de manera significativa y va a haber un mejor control. Y también una actividad crítica viene a ser las paradas no programadas, porque son actividades que no controlamos ciertamente y se pueden controlar de manera indirecta, no los controlamos de manera directa, pero sí de indirecta. ¿De qué manera? Ejecutando backlogs, corrigiendo, planificando mejor, con monitoreo de condiciones, con mantenimiento predictivo, nos adelantamos al problema para poder solucionar. Como podemos ver acá, la línea de color rojo está fuera de control, está elevándose cada vez más, pero la línea de color azul es la que está bajo control. Entonces, lo que pretendemos con esto es poder controlar las fallas. Hay diferentes metodologías que revisaremos en su debido momento. Y también están las reparaciones mayores, ¿no? Esto también es un trabajo crítico porque, por ejemplo, puede ser la reparación de una fisura y toma bastante tiempo. Entonces, se le da otra categoría para poder controlar mejor y tener un mejor control dentro de la gestión. Entonces, estas actividades, todas estas actividades básicas, actividades críticas, al final tienen que ejecutarse, pero no se puede ejecutar todo. Se tiene que priorizar. De hecho, si podemos ejecutar todo, bienvenido, ¿no? Pero siempre a veces hay tareas que van a no poder ejecutarse, no por falta de capacidad, sino básicamente porque necesitamos cumplir con un plan de producción. Recordemos, la compañía se ha creado para producir y para generar ganancias, para poder tener rentabilidad y poder sobrevivir y poder tener, pues, prosperidad, ¿no? Pero se tiene que priorizar. Por ello es de que el plan de producción nos emite la necesidad de tener una meta de disponibilidad, de disponibilidad de los equipos. Entonces, la disponibilidad es el tiempo del porcentaje del tiempo que la máquina está disponible para producir, pero se tiene que también proyectar la utilización. ¿Qué porcentaje del tiempo que la máquina está prendida se está produciendo? Y eso es una responsabilidad neta de producciones, operaciones. Entonces tiene que haber una buena relación, una sintonía entre la disponibilidad y la utilización. Esto es fundamental. Por ejemplo, en este caso, ¿qué sucede? Miren, la disponibilidad es alta y la utilización es baja, ¿no? Entonces, no hay una sintonía. Muchas veces el equipo puede estar parado sin producir. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que debería de hacerse? Se tiene que sintonizar, buscar sinergias entre mantenimiento y producción. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos aprovechar mejor la gestión. Si por operación necesita poco el equipo, la meta de disponibilidad no va a ser tan elevada en ese mes. Se baja un poco. ¿Para qué? Para que esa indisponibilidad que se está dando a mantenimiento les sirva para poder ejecutar la mayor cantidad de backlogs posible y corregir los problemas. Por ello es muy, muy, muy importante, muy importante. Entonces tiene que haber una sinergia y una relación bastante buena entre producción, operaciones y mantenimiento para hacerle sintonía entre la disponibilidad y la utilización. Una vez que se logre ello y se establecen las actividades que se van a ejecutar, tenemos que completar las facilidades, grúas, equipos auxiliares que se necesiten, repuestos, personal, bahías de mantenimiento, talleres de mantenimiento, herramientas especiales. Ahora, bueno, bahías cuando corresponda, ¿no? Hay equipos en los cuales, o parte de las máquinas que se desarrollan en campo, ¿no? Por ejemplo, una pala eléctrica no puede ingresar a un taller, entonces tiene que hacer en campo el taller, en el mantenimiento, perdón. Y una vez que completamos, ¿qué va a pasar? Pasamos ya a la etapa de la planificación.
La planificación ya existe ya. Lo que vamos a hacer acá es actualizar, porque recuerden que se hizo un LSC. En base a la taxonomía se hizo un LSC, un costeo del ciclo completo de vida del activo, porque en base a ello se determinó la rentabilidad del proyecto que se ha estimado cuando se compró, se adquirió la máquina. Y la planificación, por lo general, esto no es una regla, pero por lo general hay una frontera. Del plan de 20, 10 años, 15, 10 años, 5 años, al plan anual, de ahí sale el plan semestral, de semestral el plan mensual y seguidamente el plan semanal y el plan diario, pero hay una frontera. La frontera es el mes. A partir del mes para arriba es responsabilidad del planificador. Y del mes para abajo, el programador. ¿Por qué? Porque el planificador tiene que ver las tareas de largo alcance. ¿Se imaginan que se demore un poco en pedir un repuesto que se tiene que pedir con 2 años de anticipación, un componente con 2 años de anticipación, con 1 año de anticipación? Una máquina detenida es crítico. Por eso es que el planificador está enfocado en el mediano y largo plazo. Y el programador básicamente está centrado en el corto plazo. ¿Ya? En el corto plazo, ¿para qué? Para poder ver el día a día, la sintonización de las paradas, los recursos que se necesita. Entonces, esto es muy importante comprender. Y hablando de largo plazo, el planificador también tiene que estar enfocado en este aspecto fundamental. En varios, ¿ya? Pues esta es una de las cosas para poder comprender su enfoque. El planificador está velando que se cumple el ciclo completo de la vida del activo, que parte desde la prefactibilidad, factibilidad, costo de desarrollo, los costos de adquisición, de componentes mayores, costo de ensamble y comisionado, y bueno, esta es parte del CAPEX, y en esta parte está centrado el planificador de mantenimiento, una vez que el activo esté en servicio. Aunque también participa también en la parte del CAPEX como conocimiento y como asesor, pero también básicamente es en la parte del OPEX, donde va pues involucrado los costos de operación, del costeo de los gastos del personal, como labor overhead, consumibles, grasas, aceites, repuestos menores y repuestos también que se consume por falla, que oscilan en el tiempo que tienen diferentes vidas, el combustible como costo operativo, los componentes mayores, la reparación de componentes mayores de diferentes flotas. Entonces, todo ello involucra el largo plazo, que son los costos de mantenimiento y operación, hasta inclusive los costos de desincorporación. Entonces, acá hablamos de los costos del OPEX. Entonces, esta parte es fundamental porque se tiene que comprender que el planificador tiene que estar viendo el ciclo completo de vida del activo. Vale decir, el costo que involucran tener la máquina 10, 15, 20, 30 años, lo que dure el equipo. Lo que se ha estipulado dentro de la gestión de activos al momento de adquirirse el activo como un proyecto. Entonces, el planificador de mantenimiento está viendo el largo plazo también, y esto es fundamental, es fundamental. Del LSC y de esa planificación de 10, 15, 20 años, nos va a salir una actualización del plan semestral. El plan semestral, o sea, de 6 meses, y de ahí se va a tomar el primer mes, además se va a actualizar para el plan mensual, y de mensual va a salir el plan semanal y el plan diario de las actividades de mantenimiento. Entonces, dense cuenta que todo parte desde el largo plazo y va bajando al mediano y al corto plazo. Entonces, es muy importante poder comprender esta parte. Luego de ello, una vez que ya se estableció qué se va a hacer, se determina el balance de distribución de indisponibilidad. Y para este fin, lo que hay que hacer es ver una meta de disponibilidad. ¿En base a qué? En base a lo que se ha conversado y el acuerdo que se ha llegado con operaciones y producción. Por eso es muy importante siempre estar pendiente de las relaciones y de las reuniones que se pueda tener con operaciones. ¿Por qué? Porque nos van a indicar qué cosas vamos a lograr. Y mensualmente, y una proyección de 6 meses, tiene que hacer una distribución de indisponibilidad, donde vamos a establecer, por ejemplo, líneas como consumo de indisponibilidad de mantenimiento preventivo, encambio de componentes, inspecciones rutinarias, reparaciones mayores, lo que involucra en soldadura, neumáticos, combustibles y las reparaciones no planificadas, que es un porcentaje ya estipulado. Por ejemplo, en este caso, el total de indisponibilidad es 10% y la meta 90%. Solo es un ejemplo nada más. Si sumamos todas las paradas planificadas, llegamos al 6.5, representado al 65%, y las paradas no planificadas, que representan el 3.5%, por lo tanto el 35%, si comparamos con el total del 100%. Entonces, miren, acá esto es algo interesante. El planificador ya
estipuló que la meta de planificados, según el diseño de la distribución de indisponibilidad mensual, es el 65%. Entonces, el 65% de las paradas son planificadas y el 35% correctivas. Y uno, pues, uno se preguntará, pero si estábamos hablando de un 80% de paradas planificadas y el 20% de paradas correctivas, no vamos a llegar a la meta, efectivamente. Entonces, ¿cómo podríamos exigir a toda la gestión llegar a un 80% si desde la planificación, desde el diseño, estamos estableciendo el 65%? ¿Se dan cuenta la importancia de la planificación y programación de mantenimiento? Es fundamental. Aquí se estipula cuál va a ser la meta de ese mes en la gestión de paradas planificadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Y luego este plan y esta distribución de indisponibilidades se tiene que presentar en reuniones. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque estas reuniones participan todos los grupos de interés relacionados al plan, el ejecutor, el planeador, la parte de logística, la parte de soporte, fabricante, producción, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque vamos a estimar y vamos a estipular qué cosa se va a lograr en ese mes, qué cosa se va a lograr en los siguientes 6 meses. Por lo tanto, el plan se tiene que comunicar, presentarse en una reunión. ¿Para qué? Para lograr el compromiso de ejecución. Esta parte del proceso es vital. Tiene que haber un compromiso de ejecución. Bueno, el proceso es más complejo y tiene más detalles y tiene más bemoles muy interesantes, efectivos, pero para resumir y por el tiempo vamos a presentar esta parte nada más. Pero se tiene que comprender que se tiene que ejecutar, se tiene que lograr el compromiso de ejecución y eso es parte de la gestión. Y una vez que ya se liberaron los planes, se empieza a ejecutar. Entonces, ¿qué se hace? Se hace seguimiento del control del consumo de horas para saber si estamos cerca de cumplir la meta y por lo tanto también la disponibilidad. Un reporte gerencial un poco más comprimido y un reporte operacional eh, ya con toda la distribución de indisponibilidad, ¿no? Tanto cuánto estamos consumiendo en mantenimiento preventivo, cuánto en componentes mayores, cuánto en inspecciones y etcétera, y etcétera. Por ejemplo, acá ya nos damos cuenta que ya superamos en las inspecciones rutinarias. Habíamos estimado 90% de horas y ya estamos en 94,5. O sea, tenemos un consumo de 105%, por lo tanto tenemos un déficit de 4,5 horas. Y acá las reparaciones no planificadas, miren, ya estamos en un déficit de 31,5 horas. Entonces esto es crítico, ¿no? Por eso es que siempre tiene que hacerse ese seguimiento diario, semanal, y no esperar a que llegue el mes, ¿no? Entonces, cada semana mínimo se tiene que revisar y se tiene que corregir para poder llegar a la meta. Ya esto se revisa cuando tenemos un sistema robusto de medición, se revisa diariamente, ¿no? Inclusive. Pero, ¿qué podemos hacer para controlar también la gestión? Uno de los KPIs muy importantes es el cumplimiento del plan. Plan semanal, plan diario, semanal, mensual. Se debe de estimar. Una meta, por ejemplo, puede ser el 95% que se cumpla, ¿no? Tanto en actividades como en horas. También el porcentaje de paradas planificadas, llegando a la meta, pues, de un 80% y 20% correctivas, ¿no? Depende de la industria realmente, pero se tiene que estimar. También la precisión del servicio, ¿no? La precisión del servicio es fundamental. Miren la dispersión que se tiene. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque hay partes, fluidos, partes de mantenimiento que se tienen que ejecutar en un rango. Imaginémonos que tenemos un aceite, digamos, de un equipo, y que este dura más o menos entre 250 más o menos 10%. ¿Qué pasa si supera ese monto? Vamos a trabajar con un aceite sumamente degradado y por lo tanto va a reducir la vida del activo. Imaginemos bien este punto que está acá o estos puntos. Entonces acá el activo no va a durar, no va a durar, no va a durar lo que debería durar. Entonces aquí se controla mucho al programador de mantenimiento y al ejecutor. También, por supuesto, velar por el MTBS, el tiempo promedio entre cualquier parada correctiva y planificada. Un buen MTBS también te va a ayudar a direccionar el nivel apropiado para no consumir más el presupuesto de mantenimiento, como habíamos visto en otro webinar. Es muy importante esto porque nos va a guiar a poder tener un balance, un balance.
Y el MTTR, que es el tiempo promedio que me demoró para reparar. Es fundamental también esto, fundamental, porque nos va a determinar qué tan bien reparamos, cuánto nos demoramos en reparar. Y así hay diferentes indicadores, por ejemplo, la calidad del servicio, el enfoque en los resultados de mantenimiento predictivo, etcétera, y etcétera, y etcétera. Hay varios resultados. Pero, a modo de ejemplo, se presentan algunos. Ahora bien, tenemos que hacer el ajuste y corrección. Si nos damos cuenta después del mes, tenemos estos resultados. De lo que se había planeado del 90%, hemos logrado un 86,6%. Y vamos viendo las variaciones. Por ejemplo, el mantenimiento preventivo, en vez de consumir 3%, 3,5%. Cambios de componentes, nos hemos excedido en 1%. Y así, y lo más preocupante es en reparaciones no planificadas. Miren, de 3,5 a 5,5, ¿no? Entonces tenemos que saber por qué sucedió, cuáles fueron las causas. ¿Se planificó mal? ¿No se ejecutó bien? ¿No se tuvo los recursos? ¿Hubo un abuso de operación? ¿Un problema de fábrica? Entonces hay muchos aspectos que podrían estar explicando este problema. Por eso es muy importante siempre estar mejorando continuamente. Entonces, miren, a modo de ejemplo, vamos a desarrollar cómo podemos mejorar el mantenimiento preventivo versus el impacto en las reparaciones correctivas, las paradas por fallas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a optimizar el mantenimiento preventivo. Entonces, vamos a explorar las opciones que podemos tener. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ahorita el mantenimiento preventivo dura en promedio 10,8 horas? 3%. ¿Qué pasa si reducimos a 9,5 horas? Optimizando, consiguiendo los repuestos antes, mejorando los procesos, reduciendo los tiempos muertos, etcétera, etcétera, llegamos a 2,6%. Entonces reducimos en un 0,4%. Pero el hecho de decir de reducir no es tan sencillo. Hay bastante trabajo, bastantes cosas que se tienen que hacer. Pero a modo de ejemplo, se puede reducir, sí, sí se logra, pero hay bastante esfuerzo. Pero es una forma. Entonces, ¿qué podemos hacer? También otra opción es incrementar la frecuencia del cambio de aceite, por ejemplo, en este caso un motor diésel, de 250 a 500 horas, ¿no? Entonces, de 250 horas, que consume 3%, a 500 horas, o sea, se extiende la vida 1,5%. Pero esto es el papel, ¿no? No seas así, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa si excedemos la vida del aceite y no hacemos pruebas y no hacemos proyectos pilotos para medir y no medimos bien? Destrozamos el equipo, que puede terminar inclusive con una falla catastrófica. Entonces hay que tener mucho cuidado, no se puede elevar la frecuencia de un fluido sin antes hacer pruebas, ensayos. Entonces, qué vemos acá? Que ahorita está fuera de control, está subiendo cada vez las fallas. Y tenemos este modelo de mantenimiento preventivo que es un ciclo de cada 2.000 horas. El PM1 tiene una duración, el PM2 un poco más, regresamos al PM1, la siguiente secuencia el PM3 que dura un poco más, el PM1, PM2, PM1 y el PM4 que dura mucho más. Entonces, para no afectar la producción, en estas paradas no se ejecutan backups. O sea, no nos podemos exceder de horas. Se tiene que entregar para producción. Recordemos, estamos para una máquina para producir, ¿no? Se compró una máquina para poder producir. Entonces, ¿qué se puede hacer? En estas actividades no se puede hacer, no se puede ejecutar backup. Entonces, yo tengo una urgencia acá, tengo que esperar hasta el siguiente PM, pasando el PM3, el siguiente PM, para que se pueda ejecutar más o menos casi un mes. Entonces, el problema ya revienta y se convierte en un correctivo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos pasar de un modelo de 4 pasos a 8 pasos. Estamos explicando solamente formas, varias, hay muchas estrategias para mejorar. En este caso estamos explicando una de ellas a modo de ejemplo, en el cual pasamos de los 4 pasos a los 8 pasos, vale decir, los 4 tipos de PM a 8 tipos de PM, manteniendo el ciclo de cada 2.000 horas. ¿Y cómo se logra ello? Distribuyendo las actividades. Imaginémonos, por ejemplo, que tenemos el paso de 4 pasos, el PM de 4 pasos, perdón, tenemos esas actividades, ¿no? En el PM4 que dura más, se cambia el aceite del motor, el aceite de la dirección, el aceite de la transmisión, aceite hidráulico y aceite de frenos. Y en el PM3, el aceite de la dirección, el motor y la transmisión. ¿Qué podemos hacer? Algo muy interesante. Empezamos a homogenizar, redistribuir las actividades. Entonces, ¿qué va a pasar? Todos los PM van a durar casi lo mismo, casi lo mismo. Y si duran casi lo mismo, porque estamos adelantando un cambio de aceite, y esto ya se ha hecho ya,
Es un caso real, se aplica mucho en gran minería. He tenido la oportunidad de aplicar este método en varias flotas y vemos que la disponibilidad y la confiabilidad del equipo sube de manera significativa. ¿Por qué? Porque como las paradas duran lo mismo, ya no tenemos paradas excesivas, en todos los mantenimientos preventivos se puede ejecutar los bugs, en todos. Entonces ya no vamos a esperar un mes, sino la siguiente parada se ejecutan bugs, porque están redistribuidos. Otra ventaja que tenemos es que se uniformiza en las horas de parada, todo dura lo mismo, y también en horas hombre. Ya no voy a tener las paradas excesivas y tampoco va a haber el problema que nos afecta mucho y los que hemos visto en operación nos damos cuenta de ello, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay un relevo? Cuando el mantenimiento dura más de la guardia. Hay que hacer un relevo y ahí podría generarse un problema de comunicación. Entonces, para evitar eso y se ejecute solo en una sola guardia, en un solo horario, podemos redistribuir las actividades. De esa manera ejecutamos backlog en todos los PMs y vamos a tener un mejor sistema controlado. Entonces, hay varias formas de poder mejorar la gestión, diversas formas, muchas formas. Pero lo importante es poder saber en qué estamos consumiendo, ¿no? Mira, esta parte es fundamental. ¿En qué estamos consumiendo nuestro presupuesto? Que se estipule en un momento, ¿no? ¿Y para qué? Para poder controlar y mejorar. Porque, según el doctor Peter Drucker, y estoy muy de acuerdo, lo que no se define no se puede medir, y lo que no se puede medir no se puede controlar, y lo que no se puede controlar no se puede mejorar, porque es muy, muy importante. Después de haber visto todo este proceso, debemos de recordar algo. La estrategia del negocio, estipulada por los dueños, va a decantar al directorio, a la gerencia general, denominado el plan estratégico empresarial, y va a decantar a la gerencia de gestión de activos para que en sí esto decante y se alinea al negocio hacia la gerencia de producción y operaciones y a la gerencia de mantenimiento. Y eso tiene que subir. Por lo tanto, la gerencia de mantenimiento y la planificación de mantenimiento tiene que estar alineado al plan estratégico empresarial, a la razón del negocio. Es fundamental. Todo este proceso que hemos visto de manera general, que es bastante complejo y tiene bastantes aristas más y diferentes bemoles que lo hacen más efectivo, hacen pues que no nos olvidemos, ¿no? Hacen que sea efectivo, pero no nos olvidemos. ¿Para qué planificamos, no? ¿Para qué hacemos mantenimiento? Básicamente para generar bienestar a la compañía, para generar bienestar a la sociedad. ¿Por qué? Porque nos estamos alineando al plan estratégico empresarial. Bien, muchas gracias.